seguimos en Llegó la Hora en 101 Televisión, la tele de Málaga. Y a lo mejor el programa no es bueno, pero la música es superior, ¿eh? En fin, es por compensar un poco la media. Hola, Pau, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Te gusta la música? Sí, y el Bien. programa también. Ah, bien. No, ponemos muy buena música por si el programa, por lo que sea, que no es ahora el caso, baja un poco el nivel, ¿sabes? Siempre compensa. Claro, ¿no? hacemos media y decimos, oye, pues no ha quedado tan mal. ¿Tú qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Por aquí, Oye, encantada te he de visto estar por con ahí en vosotros. redes sociales por el norte, ¿no? Sí, estuve dando una charla en León de educación sexual para profesores, cómo enfocarla. Bien. Y sí, bueno, y en Málaga que hubo también un congreso de sexología, también estuve dando una charla por ahí, o sea que sí, vamos haciendo cosas. ¿Y qué tal los profes cuando les hablas de bien. sexo, de educación sexual? Muy bien, ¿Sí? muy bien. Porque ellos ven y entienden que es una necesidad, que no tienen suficientes herramientas para abordarlo y que es necesario. Entonces, agradecen mucho que haya alguien pues, que les dé esas herramientas, que les ayude a cómo enfocarlo, que les ayude a abordar este tema con los chicos. Y los padres y las madres también están muy agradecidos y los chavales también, o sea que es un tema que hay necesidad y que además se trabaja muy bien porque en general la acogida es muy buena. Nosotros estamos convencidos de ello, creemos que para todo siempre lo mejor, la educación, y en este caso la educación sexual. Vamos a hablar del 1 de diciembre, que es el Día Mundial contra el VIH, contra el SIDA, Sí. pero antes, como sexóloga, ayer fue 25N, Día contra la Violencia de Género, 4.000 personas en las calles de Málaga, y justamente ayer la última mujer asesinada en el sur de Tenerife, creo que son 52 en lo que llevamos de año, creo que son 1.000, más de 1.000 y pico desde que hay registros. Oye, tú que, en fin, eres psicóloga, eres sexóloga, eres mujer, eres ciudadana de este mundo, Sí. tendrás una opinión. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué te parece que estamos haciendo mal para no terminar de...? En fin, los datos son insoportables, son inadmisibles, ¿no? Sí. Claro, llevamos una tradición social de cómo se entienden las relaciones de mucho tiempo, de siglos. Y claro, cambiar eso cuesta. Y la forma de cambiarlo, pues lo que hemos hablado hasta ahora. Educación. Por supuesto, tenemos que educar en cómo son las relaciones sanas, en que amar no es poseer, en que nadie tiene que controlar a nadie, en el respeto. Todas esas cosas yo creo que son básicas y es un trabajo que hay que ir haciendo desde ya, poquito a poquito, para ir cambiando esa idea social. Y hasta que no lo cambiemos, pues por supuesto, ayudas, apoyo a las víctimas y a las supervivientes, no negar lo evidente, porque esto es una realidad que está ahí. Y no enfangar tampoco, ¿no? Y no enfangar, A veces nos da la efectivamente. sensación de que desviamos el foco, ¿no? con otros debates. Bueno, ayer fue 25N, Día Mundial contra la Violencia de Género, y el próximo día 1 de diciembre es el Día Mundial contra el VIH, contra el SIDA. Será domingo, no tenemos programa y por eso hemos querido avanzarlo. Y, en fin, el SIDA, es lo primero que me gustaría poner encima de la mesa, tiene rango de epidemia. Claro, sobre todo cuando salió, allá por el año 80 o la década de los 80, eso empezó a ser como un bombazo, porque claro, la gente se moría, y se moría muy rápido y no se sabía bien por qué. Ahora, aquí, en nuestro mundo lo tenemos muy controlado, en otras partes del mundo la situación no es la misma, por lo tanto está muy bien tener un día que nos siga recordando que esto es una infección, un virus y una enfermedad. Cuando de VIH pasamos a SIDA, es algo serio y que tenemos que seguir recordando que hay que hacer prevención. La campaña de este año se centra en saber cómo se contagia el SIDA y en tranquilizar para evitar la discriminación a personas infectadas. Sí, porque sigue habiendo un cierto estigma hacia las personas seropositivas, se conoce como serofobia. Y es que, a pesar de que el tratamiento ahora ha mejorado mucho y que una persona tratada tiene una carga de virus muy bajita en sangre y por lo tanto prácticamente no contagia, no hay riesgo de contagio, sigue habiendo cierto estigma hacia estas personas que tienen el VIH y son discriminadas en muchos aspectos de la vida. Hace poco leía una noticia de que, por ejemplo, los niños que tienen VIH pues tienen muchos más problemas pues, para ser adoptados o para estar en procesos de acogida, ¿no? Bueno, y la campaña se centra en decir, con una vida normal no hay ningún tipo de riesgo de contagio. Entonces, abrazar, besar, dar cariño, convivir, trabajar con una persona infectada, todo eso no tiene ningún tipo de riesgo de contagio. Con normalidad. Me ha gustado el término, no lo conocía, serofobia, Serofobia. que, en fin, tiene que ver con las personas que siguen sufriendo ese estigma por tener el VIH. Claro, los que hemos vivido en los 80, habrá gente muy joven, maldita sea, qué jóvenes sois, que nos están viendo, que no saben ni siquiera lo que son los 80, pero en los 80 el SIDA fue
un protagonista devastador. Recuerdo el caso en 1981, el primer caso en España. ¿Desde cuándo se conmemora este 1 de diciembre como el Día contra el SIDA? Sí, el 1 de diciembre se conmemora desde el año 1988. Ajá. O sea que se tardó. Se tardó. Desde los primeros diagnósticos. Sí, el primer diagnóstico, como bien dices, fue en el 81. Fue un hombre, 35 años, en Barcelona, en el Hospital de la Vall d'Hebron, que bueno, falleció. Pero en ese momento aún no había nombre para esa enfermedad, no se sabía qué es lo que había pasado. Fue poco después, en el 82, que se le puso nombre a la enfermedad, ya se hablaba del SIDA. Y luego ya incluso en el 83 fue cuando se descubrió que eso estaba causado por un virus, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Sí. ¿Vale? Los primeros casos, además, se detectaban sobre todo en colectivos de personas que tienen sexo de homosexuales, de hombres que mantienen relaciones con otros hombres. Y entonces se estigmatizó mucho la enfermedad. Parecía casi como un castigo moral, cosa que ninguna enfermedad es un castigo, y menos moral, por supuesto, ¿no? Sí. Pero claro, los primeros casos estaban focalizados en ese colectivo y eso se sigue arrastrando, esta idea de que es una enfermedad de un determinado colectivo. Sí. No, luego lo hablaremos, es una enfermedad en riesgo, o sea, el riesgo está por las prácticas que se hacen, no porque tú pertenezcas a un colectivo. Pero bueno, al principio, pues la mayoría de casos eran en personas homosexuales, luego ya aparecieron, pues bueno, pues personas drogadictas, hemofílicos, etcétera, etcétera, y ya se fue conociendo un poquito más de la enfermedad. Pero claro, salió como un bombazo, hubo casos muy conocidos, de personas muy conocidas, sí, claro. y causó muchas muertes. Mira, estamos viendo imágenes de portadas, en fin, de aquella época al respecto del SIDA en el mundo. Estamos hablando de que fue una bomba tremenda en los 80, sobre todo en los 90. Han pasado ya casi 40 años, 37 años, y todo ha cambiado mucho. El pronóstico, por ejemplo, es mucho mejor, ¿no? Claro, sí, el pronóstico, por suerte, la medicina avanza y ahora está muy controlado. Hay un tratamiento con antirretrovirales, creo que son 3 tipos diferentes, que en su combinación la persona que está tratada tiene una carga de virus en sangre prácticamente indetectable y por lo tanto no hay riesgo de contagio, tienen una vida normal y tienen una esperanza de vida la misma que podemos tener cualquiera de nosotros. O sea que con estos tratamientos se puede tener una vida, son tratamientos crónicos, ¿no? Sí. Pero se puede mantener una vida normal teniendo el VIH. Sí. Y cuanto antes empiece el tratamiento, mejor. Por eso siempre es bueno hacerse pruebas y tener controlado pues, este tipo de cosas. De hecho, creo que fue hace cosa de un año, una cosa así, se ha empezado a vender, un año un poquito más, en farmacias y sin receta médica, que tú te puedas hacer la prueba del VIH en tu casa. Ajá, directamente. Sí. Como una prueba de embarazo. Como un test de embarazo, efectivamente. Tiene sus pros y sus contras, ojo, porque hubo también un cierto debate cuando salió en el sentido de, bueno, y te encuentras con un positivo tú ahí solo, ¿y qué haces, no? ¿Cómo gestionas también emocionalmente todo eso? Pero bueno, en definitiva, que saber lo que nos pasa siempre es bueno, porque lo dicho, cuanto antes empecemos, pues mejor pronóstico tiene todo esto. También existe, si no me equivoco, una pastilla profiláctica para una persona que esté sana, que tomándola, sí, lo que hace es que, bueno, no se contagia, ¿no? Sí. Y puede mantener relaciones sexuales con una persona que sí tenga el VIH. Efectivamente, eso se llama la PrEP, que es profilaxis preexposición. Que es como tú lo has definido, es una pastilla que se toma antes de tener relaciones sexuales y se evita el contagio. Esto durante mucho tiempo no se podía adquirir aquí en España y había ciertos colectivos que lo reclamaban porque decían esto es una herramienta muy buena para evitar contagios. Claro. Desde hace poco, creo que a principios de este mes, ya no sé si fue a principios de noviembre o principios de octubre, que la PrEP, que ya sí se receta en España. Entonces, bueno, cualquier método de prevención, bienvenido sea. Oye, aunque se ha hablado mucho sobre el SIDA y los que somos ya de una generación lo hemos oído de todos los colores, yo creo que no está de más recordar cómo se contagia el VIH. Sí, porque, bueno, pues por reforzar esa idea de que con una vida, de que en el día a día de manera normal no hay ningún tipo de Y ahora hablaremos de los jóvenes, de los más jóvenes, que a lo mejor el hecho de que se haya convertido en una enfermedad crónica como que ha perdido, en fin, importancia. Pero antes, ¿recordamos cuáles son los riesgos? Bien. Para poderse contagiar, el virus tiene que estar en una alta cantidad, en un fluido. Y hay solo 4 fluidos corporales que tienen esta cantidad elevada que podría hacer que nos contagiáramos. El semen, fluidos vaginales,
la sangre y la leche materna. Ajá. Si nos vamos a las prácticas sexuales, que es de lo que estamos aquí hablando, solo nos podemos contagiar cuando hay contacto de estos fluidos. Claro. ¿Cuándo pasa eso? Pues en el sexo vaginal, en Ajá. el sexo anal y en el sexo oral. Sí. Son las 3 prácticas de riesgo en las cuales puede haber algún tipo de, pues eso, de riesgo de contagio. Ajá. Y desde aquí recordar que se pueden hacer muchísimas cosas en el sexo que no, más allá de solo estas 3 cositas, Sí. que no tienen ningún tipo de riesgo. Tú eso lo dices mucho en tus redes sociales, ¿no? Claro, porque que es el sexo no es solamente, por favor, solo el coito, la cópula, la penetración. Exactamente, porque a veces, a ver, el método de prevención, el preservativo, Sí. a veces vienen excusas y tal, que luego podemos entrar a fondo en eso. Ay, es que no tenía un preservativo, ¿qué iba a hacer? Pues bueno, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer muchas cosas para disfrutar que no pongan en riesgo a nivel de salud o de embarazos o de cualquier otra infección. Oye, he leído una cosa que me ha gustado mucho. No hay grupos de riesgo, sino prácticas de riesgo. Cierto, cierto. Me parece que es la típica frase que es cuadrada, ¿no?, para marcar sobre este tema. Totalmente. Muchas veces se asocia el VIH al colectivo homosexual. Sí. Es que claro, es que son los que más... No, el colectivo, por ser homosexual, no tienes más riesgo de tener VIH. Claro, El claro. riesgo lo tienes en según qué prácticas haces. Porque si tú eres heterosexual y tienes sexo de riesgo, pues tienes las mismas probabilidades de estar, de contagiarte. Por lo tanto, quitémonos de la cabeza de que hay colectivos con más posibilidades de... Sí. Porque al final es una cuestión de qué haces y de la responsabilidad en lo que haces. Vale, protección, preservativo. Sí, Ahí está, así de fácil. sí. Preservativo, estamos hablando de que el riesgo son los fluidos. Pues Claro, ya sabes, ¿no? exactamente. El preservativo siempre es la herramienta que más nos va a ayudar en cualquier tipo de riesgo y de prevención, efectivamente. Oye, y con el SIDA me da la impresión de que por exceso o por defecto, o bien algunos lo han estigmatizado y lo siguen estigmatizando, o bien otros, los más jóvenes, cuidado, perdonadme, pero quizás le han descargado de valor. Entonces, el siguiente minuto de televisión y al respecto del SIDA para los más jóvenes, ¿cómo les planteamos el tema del VIH, del SIDA, para que quede clarito? Claro. Que yo diría VIH y SIDA y todas las infecciones de transmisión sexual, porque claro. ya sabemos las últimas noticias que Las están llegando de que esto Sí. bueno, que algunas infecciones van en aumento. Yo creo que lo primero es tener información clara y rigurosa de qué es, de cómo se contagia y de lo que implica. Tampoco hace falta ser alarmistas, pero tampoco quedarnos corto. Información de qué es lo que hay. Y luego poner el foco en la importancia de la protección. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos quedamos en aquello de sí, hay que usar preservativo. Esto lo sabe todo el mundo. Y los chicos jóvenes también, porque esto se lo hemos machacado mucho. O sea, que hay que usar preservativo en las relaciones, lo saben. Y si hacemos encuestas, todos te dirán que sí, que usan preservativo, porque todos vemos los documentales de la 2, pues es lo mismo. ¿Vale? Es verdad. Pero luego, ¿qué pasa? Que no se está usando siempre. ¿Por qué? Porque están las normas oficiales, que son estas... Que son señores muy serios, como un presentador de la tele con tirantes que dice, chicos, hay que usar preservativo, ya. Pero luego están las normas oficiosas, Ahí está, gracias. que son aquellas ideas de, es que claro, si llevas un preservativo es que vas buscando algo, y como el sexo tiene que ser espontáneo, pues entonces no voy preparado. Ya. Si usas un preservativo es que no confías en mí, o es que siento menos. Claro, todo eso son excusas Ya. que se sustentan en esta serie de ideas preconcebidas, pues Sí. de cómo tienen que ser las relaciones, ¿no? Pues espontáneas y que nada me corte el rollo y todas estas cosas. Y tenemos que cambiar también ese chip y darle la vuelta y decir, no, o sea, el preservativo ni es que vas buscando rollo y por eso llevas un preservativo, no, es que eres responsable. Claro, no es claro. que no confíe en ti, es que vamos a hacerlo con responsabilidad, porque Claro. no vale la pena pasar un ratito guay si luego vamos a tener unas cuantas semanas o incluso en el peor de los casos de manera crónica algún tipo de problema. Ese ratito de disfrute, Sí. pues como que se nos queda un poco corto. Y Me gusta aquí que has puesto expectativas, deseos, miedos, ganas de agradar, habilidades, satisfacción. Claro. Podríamos seguir, ¿no? Todas esas cosas son las que entran en juego también en un encuentro sexual y de todo eso hablamos y machacamos en la educación sexual, porque no es solo prevención, que también, pero hacer énfasis en todas estas cosas que rodean a los encuentros y que son muy importantes. Que bueno, me ha gustado mucho eso, de lo oficial y de lo oficioso, de los señores que dicen, chicos, tenéis que hacer, y de luego lo que pasa de verdad entre los más jóvenes. Y otra vez volvemos al inicio de esta conversación, otra vez la buena educación, en este caso la buena educación sexual, que es fundamental para todos. Pues ya está, ¿no?
Sí, Yo ¿algo creo más? que no, lo hemos dicho casi todo. Oye, ¿tú qué tal? ¿Bien? Sí, ¿Sí? todo estupendamente, con Mm. muchas cositas y cosas y proyectos y cosas que ya os iré contando. ¿No se puede contar? No, me voy a hacer la interesante, como Vale. las... Me gusta mucho, sigan a Arola Poc en redes sociales. Ay, gracias. Me gusta mucho porque además eres muy proactiva con toda la gente que te sigue. Les preguntas un montón de cosas, supongo que para ti misma, ¿no? Para saber un poco por dónde van los tiros. Claro, primero porque es importante hablar con la gente tiene sus propias ideas, sus opiniones y conocerlas está muy bien. Sí. Y después porque cualquiera que se dedica un minuto en leer aquello que yo he escrito y a comentar algo, pues se merece que yo le responda y le diga y le comente. Y entonces me parece que las redes sociales para hablar no es un monólogo, es una conversación a dos o a más. Pues está muy bien. Qué bueno, pues nada, Arola Poc, ya saben, en Facebook, en Twitter también. En Twitter también. En todos los sitios, y en Y Instagram. en Instagram. Arola, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Ya como sabéis siempre. que el domingo día 1 de diciembre es el Día Mundial contra el SIDA, VIH, y nosotros lo hemos querido tratar aquí en nuestra sección de sexo. Todo muy claro, ¿eh? Gracias, Arola. Gracias. Hasta